Y eso es lo que vamos a ver ahora, ya en esta segunda parte de la conferencia. ¿Cuál es específicamente entonces el legado de la Reforma Protestante para nuestro siglo? Recordemos el inicio. La Reforma Protestante se fundamenta en 5 solas. Se resumió en estos 5 aspectos. Y esa es la reforma que se proponía a la iglesia y esa es la protesta que se hacía porque la iglesia se había apartado de estos principios. En primer lugar, solo la escritura. La escritura tiene la supremacía total y absoluta. No es lo que diga una persona, no es lo que dice un pastor, no es lo que dice un sacerdote o lo que dice una autoridad eclesiástica. Es lo que dice la escritura. Eso es lo número uno. Parte de la escritura es lo principal. Segundo, solo la gracia. Somos salvos solamente por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque hagamos buenas obras, sino que por gracia de Dios. Es un favor inmerecido. No es por nuestra naturaleza, sino que es por la misericordia y la fidelidad de Dios. Solo por fe. Realmente fue lo que originó toda esta transformación en Lutero y a la vez la transformación en su medio. El justo por la fe vivirá. Es por fe, no por obras. No es por lo que hacemos, es por lo que creemos y en quién creemos. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos salvos y lo confesamos con nuestra boca. No es por lo que hacemos, podemos hacer muchas obras buenas, pero eso no nos salva. Lo que nos salva es la fe. Y obviamente las obras serán un reflejo de esa fe, pero no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la fe. Como decía Lutero, la fe sola nos salva, pero la fe nunca está sola en sí misma porque se acompaña por las obras. Solo Cristo. El camino es Cristo, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, es solamente Cristo. Enfoquemos todo de manera cristocéntrica y solo a Dios sea la gloria. La gloria no es para un hombre, no es que predicamos o evangelizamos o sanamos o hacemos milagros o logramos grandes cosas en el campo social, económico, político por nuestros méritos. Todo viene de Dios, todo proviene de Dios y en todo caso el talento o los dones que tengamos provienen de Él. Y si lo hacemos es enmarcado en Él y para la gloria de Él. Entonces, estos son los principios que se basaron, pero no solamente eran principios para predicarlos, para compartirlos en la iglesia, sino que eran principios para vivirlos diariamente, cotidianamente. Recuerden que la reforma lo que pretendía es regresar al tiempo de la iglesia primitiva, que se había extraviado ese camino, se había alejado de la iglesia de ese caminar. Y un principio básico, volver a las escrituras, pero también a todos estos aspectos, no solamente predicarlos, sino vivirlos, vivir realmente la solidaridad humana, vivir la comunidad, vivir el amor fraterno, vivirlo. Y eso es lo que comenzaron a desarrollar. Y el efecto que esto tiene se ha analizado desde varias perspectivas. Una que me ha impactado mucho siempre es la que le da el gran autor español César Vidal, cuando previo a los 500 años de la Reforma publica este libro, El legado de la Reforma, ¿verdad? La herencia para el futuro. Toca muchos aspectos porque normalmente lo que nos destaca con cifras, con hechos contundentes, es cómo la reforma le dio un vuelco total al mundo, ¿verdad? No solamente a la iglesia, como se cree, sino al mundo entero, porque es una nueva concepción del mundo y que afectó todas las áreas, afectó las ciencias, afectó las artes, afectó la cultura, afectó la política, afectó todo. Y él lo resume en 3 aspectos. La visión positiva del trabajo y de las finanzas, porque le dio una nueva visión a la economía, una nueva visión al cómo y al por qué trabajar y para qué trabajar. El segundo aspecto, la insistencia en la educación y la investigación científica. No es una casualidad en absoluto que el mayor científico de ese tiempo fue Isaac Newton. Isaac Newton protestante, ¿verdad? De fe protestante. Y fue el gran científico hasta que llega Einstein, y obviamente sabemos la historia que Einstein es judío, ¿verdad? Y es curioso, y César Vidal lo remarca, cómo ambos, tanto Isaac Newton como el caso de Einstein, aunque es uno protestante y otro judío, los dos son de las religiones que se conocen como las religiones del libro. O sea, las religiones en las cuales el libro, la Biblia, la palabra de Dios es lo más importante. Y ambos son los más grandes científicos de todos los tiempos. El otro aspecto que también me impacta en las cifras que da César Vidal es como, si ustedes observan el siglo XX, se van a dar cuenta que en los premios Nobel, por ejemplo, los más significativos, los que se dan a las ciencias, a los físicos, a los médicos, a los grandes descubrimientos, el 90%, escuche bien, el 90% de los premios Nobel del siglo XX
fueron dados a personas que eran protestantes o judías. De hecho, el 70% era protestante y un 20% judío. Y ese 20% judío, todos sin excepción, vivían en países protestantes. O sea que el 90% corresponde a países protestantes. Es impresionante porque ahí usted observa cómo ese resurgir de la trascendencia de la palabra de Dios y esa necesidad de aprender a leer y escribir en el tiempo, lo que va produciendo es mayor educación, mayor formación, mayor investigación científica, mayor desarrollo de las ciencias, y por consiguiente eso lo vemos reflejado en el siglo XX, ¿verdad? Que vemos mayor nivel de educación, mayor nivel de investigación en los países o en las personas de procedencia o trasfondo protestante. Y el otro aspecto que también no es menor es la supremacía de la ley y la división de poderes. Recuerden que si la escritura tiene la supremacía total, eso significa que no hay nadie, no hay ningún hombre, por muy ungido que sea el pastor o por muy especial que sea el sacerdote o el siervo de Dios, no hay nadie que esté encima de la palabra de Dios, nadie. Entonces, así como en la fe, en la religión, la supremacía la tiene la palabra de Dios, eso trasladándolo al campo civil, significa que la ley es lo máximo en el campo civil. O sea que nadie, ni el presidente, ni el Congreso, ni la Corte Suprema, ni ningún ungido, ningún Mesías está encima de la ley. Es el mismo principio aplicado en el ámbito civil o en el ámbito religioso. Y eso así lo vivían. En el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Canadá, así se ha estado desarrollando. Y eso permitió el desarrollo de los países democráticos que llamamos, o mixtos, que han desarrollado una cultura política de combinar el reinado con la democracia o el parlamentarismo, pero en todo se evidencia que esos principios propiciaron que se diera pesos y contrapesos, ¿verdad? Principios de pesos y contrapesos, que no nadie tenga el poder absoluto y que nadie esté sobre la ley. Esos aspectos resumen el legado que César Vidal destaca de la Reforma. Por otra parte, el gran teólogo, también del siglo XX, George Moltmann, resume la ética calvinista en tres aspectos: la vida personal, la ética económica y la ética social y política. La clave en todo esto es que, de acuerdo a Moltmann, lo que el calvinismo y en general la fe protestante promueve es que en la vida personal ya no existe esa dicotomía entre lo sagrado y lo secular, que era un concepto que venía también de los griegos, pero que después en la Edad Media la iglesia lo fomentó bastante y separaba lo que era sagrado de lo que era secular. La fe protestante nos hace retomar el origen de todo. Es decir, todo es sagrado porque todo es de Dios. O sea, no podemos separar lo sagrado y lo secular. Recuerden que en ese tiempo también el mayor privilegio que podía tener una familia, por ejemplo, era tener un hijo que quisiera ser sacerdote porque se estaba dedicando a las cosas de Dios. Entonces, las cosas de Dios los negocios de Dios solamente se limitaban al ámbito de la iglesia. La fe protestante nos dice no, si todo es de Dios y todo lo que usted haga debe ser hecho como para el Señor. Y usted puede servir al Señor no solamente en la iglesia, puede servir a Dios en su trabajo, en su escuela. No tiene que renunciar a su vida cotidiana para dedicarse solamente a Dios. Más bien, lo que debe hacer es dedicar toda su vida a Dios. Dios no se conforma con que usted le dedique unos días de la semana o unas horas del día a la oración o al estudio de su palabra. Lo que Él quiere es que le dedique su vida a Él, toda su vida, todo lo que usted haga en las diferentes áreas de su vida. Esa es una concepción completamente diferente. La ética económica obviamente nos lleva a enmarcar en la economía los principios de honradez, de integridad, de no adulterar las cosas, de todo lo que Lutero y Calvino enfatizaban desde el tiempo de la Reforma. Y la ética social y política, como hemos dicho, obviamente riñe con todo el asunto de la corrupción, del abuso de poder, etcétera. Entonces, a través de estos estudios de los legados que nos deja la Reforma, tanto Moltmann como César Vidal, nos hace recordar que definitivamente el principio que mencionamos en cuanto a Romanos 12:2 se ve claro como efecto de la Reforma y lo podríamos resumir de esta manera: que nuestra cultura, o sea, todo lo que hacemos en la economía, en la política, en la sociedad, es moldeada por nuestra cosmovisión teológica, lo que creemos, aunque no seamos conscientes de ello.
Es un principio fundamental. O sea, todo lo que usted hace en su vida refleja lo que usted piensa, lo que usted cree. Usted hace, actúa y logra conforme a lo que usted cree, a lo que usted tiene en su corazón y en su mente. Es un reflejo de ello. No es tanto de las circunstancias, no es tanto de que si me fue bien o me fue mal, no es tanto si tengo suerte o no tengo suerte, sino que es un reflejo directo de lo que usted piensa y de lo que usted cree. Y eso es válido a nivel personal y es válido a nivel de nación. Hay naciones que sí se entregaron y se guiaron por estos principios bíblicos que la Reforma planteó. Países como los del norte de Europa, como los del norte de América, que tuvieron ese fundamento incluso en sus constituciones políticas, como el caso de Estados Unidos, o en sus sistemas económicos, como el caso de Suiza, Alemania, Inglaterra y los países del norte, que moldearon su cultura y la enmarcaron en esa cosmovisión nueva que se estaba propiciando. Y hacia eso vamos. ¿Cuál es esa nueva concepción? Esa nueva concepción que la Reforma Protestante le dio al mundo conocido en ese tiempo y que hace que esa nueva concepción desarrolle un mundo completamente diferente al que se venía arrastrando durante la Edad Media. Un mundo de oscurantismo, un mundo de limitación que a través y gracias a la Reforma Protestante comienza a desarrollarse en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, detrás de ese desarrollo y crecimiento personal o nacional, hay toda una concepción del mundo. O sea, usted hace en su vida según lo que usted cree del mundo, de Dios y su relación con el Creador. En los puntos fundamentales que lo podemos resumir es, primero, que somos seres humanos integrales. Esta fue una concepción completamente protestante. Volver otra vez a la concepción de que el hombre como tal es un ser humano integral. O sea, no lo podemos separar en el ámbito secular y en el ámbito sagrado, porque eso lo que produjo es lo que teníamos en la Edad Media y que lamentablemente todavía trasciende en muchos países. Personas que son unas en la iglesia y otras en su hogar, otras en el trabajo, porque según ellos son mundos diferentes. Entonces, de acuerdo a esa concepción, si usted piensa que lo secular se puede separar de lo sagrado y que cada uno es diferente según el ámbito donde se encuentra, entonces eso facilita que yo me visualice como una persona dentro de la iglesia, pero perfectamente puedo ser otra sin principios, sin valores y sin moral en el trabajo. Y puedo ser otra violenta, agresiva o alcohólica en el hogar. O puedo ser otro en mi relación con mis amigos, pero en la iglesia soy un santo, ¿verdad? O los días que me reúno en la iglesia, etcétera. Entonces, este concepto de no dividir, de no separar lo que es el ser humano y recordar que todo nuestro ser realmente debe ser entregado a Jesucristo, no solamente nuestra vida en la iglesia o nuestra participación en la iglesia, sino nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, pues eso nos da una visión completamente diferente. Y eso es lo que la Reforma propone, que somos seres integrales, que no nos podemos dividir ni separar. Segundo, que somos administradores eficientes de la creación divina. Hemos sido puestos por Dios, como dice Génesis 2:15, para administrar la creación, para ser mayordomo de la creación, para labrarla, para cuidarla, para protegerla, para desarrollarla. Esto implica una enorme connotación en el sentido de compromiso por nuestro entorno y por nuestro mundo. Ese es el siguiente aspecto que tenemos, y eso está muy claro en la literatura luterana y calvinista. Tenemos la responsabilidad de cambiar nuestro entorno. O sea, no es cuestión de que así encontré el mundo, así encontré mi país, así son las cosas aquí, así es la comunidad, así es la gente. No. Si somos cristianos, si realmente hemos adoptado el cristianismo como estilo de vida, no podemos estar conformes con el mundo tal como está, ni con el país tal como está, ni con la familia tal como está. Si permitimos que seamos transformados nosotros en lo individual, debemos ser agentes de cambio para cambiar también nuestro entorno. Y esa es la responsabilidad que tenemos, porque somos administradores de la creación, mayordomos de la creación. Estamos para mejorar el mundo, no para dejarlo igual que como lo encontramos, sino para mejorarlo. Lo otro que es fundamental también, hemos sido llamados por Dios. Todos tenemos ese llamado. Es decir, antes se concebía antes de que Lutero, perdón, el caso de Lutero y Calvino, que ambos propiciaban mucho este término, pero particularmente en el caso de Calvino, cuando él hablaba de vocación, lo que están planteando acá es un concepto revolucionario totalmente, porque anteriormente, antes de la reforma, se concebía que la vocación era sacerdotal, era religiosa.
O sea, cuando hablaban de otro cambio, de otro ámbito, era la profesión, era la ocupación. Pero cuando era vocación religiosa. O sea, tener un hijo que tuviera vocación para dedicarse a las cosas de Dios. O sea, toda la vocación era sagrada. Pero viene Lutero, viene Calvino y lo que hacen es transformar este concepto y nos dicen, no, la vocación es que Dios nos hace un llamado para que donde estemos seamos ese agente de cambio, ese agente transformador y tengamos un llamado para servirle a Él ahí. No le vamos a servir a Dios renunciando al mundo para servirle, como se tuvo por creencia durante gran parte de la Edad Media, que era necesario dejar el hogar, dejar la familia, dejar el trabajo para dedicarnos al servicio a Dios. A Dios lo podemos servir donde estemos, que algunos lo han malinterpretado en el sentido de que solo se refiere a la ocupación, ¿verdad? A la profesión, de que vamos a servirle solamente en el trabajo que tengo. No, cuando los reformadores proponen este concepto de vocación, están hablando de todo nuestro ser, de nuestra vida entera. Le vamos a servir en nuestro trabajo, le vamos a servir en nuestro hogar, le vamos a servir donde yo esté, con los amigos, con los vecinos, donde yo esté, en mi entorno y en mis circunstancias. No tengo que apartarme del mundo para servirle. Más bien debo estar en el mundo para ser sal y luz del mundo y para servirle a Él en el mundo. La obra de Dios se hace aquí en la tierra, ¿verdad? No es apartarnos, sería muy cómodo decir, bueno, vámonos todos los cristianos a un lugar apartado, a una isla donde no tengamos contaminación con delincuentes, ni con corruptos, ni con pecadores y disfrutemos nuestra religión. No se trata de eso. Se trata de estar en el mundo, es un compromiso, por eso es para emprendedores, por eso el concepto de emprendedor es transversal a todo lo que estamos hablando, porque es tomar riesgos, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil estar en un mundo contaminante y no contaminarse. Pero Daniel nos da la pauta en el Antiguo Testamento de que sí es posible. Cuando usted tiene principios y valores fundamentales clavados en su corazón, que realmente se han hecho carne en su vida, usted perfectamente puede estar en un medio corrupto y no contaminarse, y más bien transformar ese entorno. Lo hicieron ellos, lo hicieron en la Reforma, transformaron países. Cuando Calvino llega a Ginebra, Ginebra era un antro de prostitución, o sea, no es la Suiza que imaginamos ahorita o que vemos ahorita en las noticias o en el desarrollo económico social. Ginebra era un antro de corrupción y de prostitución, ¿verdad? Eso era Ginebra en ese tiempo. Cuando él llega como refugiado, comienza a cambiar todo, comienza a transformar, porque él es un agente de cambio. Él ya tiene a Cristo en su corazón y no puede dejar el mundo como lo encontró. Tiene que hacerlo diferente. Y miren el desarrollo de Ginebra y de Suiza posteriormente. Y lo otro aspecto, que es lo que vamos a empezar a detallar ya a continuación, es la nueva visión de trabajo.